Buenas tardes a todos los que nos están acompañando del otro lado en este nuevo podcast de entrevista muy especial de Nueva Argentina. Siempre hacemos análisis político desde el interés nacional. En este caso, como estaba diciendo, es un podcast muy especial porque me acompaña del otro lado un invitado que es alguien a quien yo admiro y que aprendí mucho de él también. Entonces, acá nos vamos a dedicar a hablar desde una perspectiva totalmente nueva. No es puramente el análisis político, sino que quiero incluir la perspectiva psicológica, la perspectiva de análisis desde lo filosófico psicológico, vamos a decir, ¿no? Desde lo profundamente simbólico. Y para eso me acompaña Juan Pablo Rey. ¿Cómo está, Juan Pablo? Un honor y muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos, Lucas, por la oportunidad. Y bueno, acá estamos un poco entre casa, ¿no? Yo estoy transmitiendo en este caso desde el delta de la naturaleza, que en este momento tener el cielo sobre la cabeza, ¿no? Sintiendo el sol en la piel y la tierra en los pies, no es poca cosa. No, son esas cosas impagables que quizá nos transmiten algo a lo cual tenemos tanto anhelo a veces de retornar, ¿no es cierto? Sí, 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 porque siempre mencionamos la importancia que tiene, ¿no? Que la sangre, la memoria de la sangre, del linaje de cada quien, se conecte adecuadamente con el suelo y con el cielo en el cual vive. Porque eso hace a la percepción de la patria, de los patres, o sea, de los que vivieron antes que nosotros en esta psicorregión y de los aún no nacidos. Nosotros somos el nexo Así es. entre ambos. Allí está Bueno, nuestra herencia. precisamente, totalmente. Bueno, básicamente esta va a ser un poco la tónica de esta entrevista, porque quiero traer este punto de vista profundo, simbólico profundo sobre quiénes somos, ¿no? Para quienes no lo conocen, yo no creo que habrá algunos nada más, pero quienes no lo conocen, Juan Pablo es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Psicología Cognitiva y Neuropsicología por la de Favaloro y uno en Psicología Cognitiva y Trastorno de Ansiedad por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y también una maestría, hay que decir, en Psicología Analítica y Junguiana por la de Sacramento, que eso es quizás el punto que más me interesa para abordar esta entrevista. Juan Pablo, se ha hablado mucho en este último tiempo, sobre todo con todo esto de la pandemia, de las inyecciones y demás, que hay un trasfondo biopolítico fuerte, pero en realidad la biopolítica había empezado hace mucho tiempo. Incluso se ha analizado desde las perspectivas ideológicas más diversas. En cambio, ya también se empieza a hablar ahora recién de la psicopolítica, un poco por el tema de las nuevas tecnologías, este auge de de la virtualidad que ya ocupa mucha parte de nuestras vidas. Y yo creo que hay contiendas políticas que se dan en este medio y en este contexto que es Occidente. Se está planteando si ser o no ser, es decir, se plantea un poco lo de Hamlet. Y en esta se habla también de una batalla cultural en este contexto. Ahora yo digo, para recuperar un poco la identidad occidental, no creo que baste con una batalla cultural, porque la batalla cultural al fin y al cabo son las ideas. Y más allá de las ideas, creo que también hay un trasfondo que justamente apunta a esto que digo, la psicopolítica, que por lo que percibo apunta más a lo anímico, al alma, más que en sí a las puras ideas racionales. ¿Qué te parece vos esto? Uh-huh. Sí, la batalla cultural corresponde más al siglo XIX, en lo general. En ese momento en Europa estaba muy activa lo que se denominaba la Kulturkampf, o sea, la lucha por la cultura, en el ámbito de la cultura. La lucha de principios, la antigua lucha de principios, que tiene como escenario la humanidad o lo humano, en este caso en el ámbito de la cultura, la Kulturkampf. Eso se daba en la época de Bismarck, en Alemania. Corresponde al siglo XIX.
La psicopolítica surge precisamente como una respuesta a la Kulturkampf planteada por Bismarck. Me acuerdo un libro pequeño llamado La psicopolítica, me lo obsequiaron en determinado momento, y el concepto fundamental de ese libro decía que la sinarquía lo había elegido a Freud desde la psicopolítica, porque Freud tenía la tarea, a través del psicoanálisis, de lograr un resultado psicopolítico. O sea, ¿qué planteaba este libro? Decía que la psicopolítica era, en este caso, llevar lo que era la Kulturkampf, la lucha por la cultura, o la lucha en el ámbito de la cultura, mejor dicho, al ámbito psicológico. O sea que para dominar un país, desde la psicopolítica, alguien puede vencer y dominar a un país simplemente alterando los valores psicológicos de ese país. ¿Qué significa esto? Que si podés crear un método o un sistema que simplemente encierre en manicomios a los que deberían estar en posiciones de poder y ponga en posiciones de poder a los que deberían estar en manicomios, simplemente vences, fíjate, en ese ámbito, en ese país. Fíjate que eso, básicamente, vista la realidad actual que nos toca vivir, ¿no? Ese resultado ha sido ampliamente logrado. O sea que hoy nos gobiernan quienes deberían estar en instituciones mentales. Ese es un resultado del ámbito de la psicopolítica. Eso es la continuación de la lucha de la Kulturkampf, pero en el ámbito psicológico. Después me acuerdo también, vos mencionabas el recorrido que yo tuve. Yo siempre lo digo un poco en chiste, un poco en serio. Que en el recorrido que yo tuve que ir tocando todos los ámbitos culturales. Entonces, en la Universidad de Buenos Aires, cuando hice la licenciatura, es como que conocí el trasfondo del judaísmo. Porque en sí, la mayoría de las cátedras en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, tienen ese trasfondo. Es más, vos sabés que yo entendía el psicoanálisis cuando vino una profesora de la Universidad de Tel Aviv en un seminario que dio sobre cábala y psicoanálisis. Yo ahí terminé de entender el psicoanálisis, cuando ella empezó a hacer una analogía entre la cábala y el psicoanálisis. Yo dije, ah, mira vos. Entonces después, que me gradué en la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, tuve que transitar por el cristianismo. Fíjate, ahí fui a la Universidad Católica para hacer el posgrado de Psicología Cognitiva y Trastorno de Ansiedad. Entonces ahí transité por la cuestión del cristianismo, que también logré claves muy interesantes. Me acuerdo que estaba el profesor Ander Egen, que era de los dominicanis, de los dominicos. Yo hice varios cursos con él. Era alguien con una formación muy vasta. Y teníamos charlas muy interesantes que todavía recuerdo hasta el día de hoy. Él tuvo la gentileza de invitarme como ponente a un seminario sobre psicología y cristianismo. Claro, pero en el ámbito de él, al ser de los dominicos, es otro cristianismo, más profundo. Y él tenía la postura de que el psicoanálisis freudiano era un fraude, porque estaba montado sobre 4 casos clínicos que nunca se curaron, que en este caso era el caso Dora,
el hombre de los lobos, el hombre de las ratas. Y el cuarto caso, pero que son casos que nunca se curan, personas que nunca se curaron en sí. El caso Juanito, el otro. Que es un método que por definición es interminable, o sea, no tiene fin. Y que tampoco garantiza la cura. Fíjate que eso hoy es lo que se ubica en la cima de la pirámide del paradigma imperante. O sea, un método que está cimentado sobre 4 casos clínicos que nunca se curaron, que por definición es interminable y que no garantiza la cura. ¿No? De vuelta a lo de encerrar a la gente que debería estar arriba. Ahí empezamos a entender la psicopolítica, así es. Así es. Bueno, Jung se libera de ese esquema. Porque Freud tenía la postura de que la historia infantil que vivimos todos es desde los 0 hasta los 7 años, básicamente, en general. Y Freud decía que en esos 7 años se crea la cárcel. Fíjate la metáfora que utilizaba. Se crea la cárcel en la cual vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Por eso para el psicoanálisis era tan importante la historia infantil. Y Freud postulaba que no hay posibilidad de que el individuo, de que el yo prisionero salga de esa cárcel. Que lo máximo que se podía hacer era acomodar los barrotes, mejorar el colchón o pintar un poco la celda. Pero hasta ahí llegaba la cuestión. Bueno, Jung precisamente es el que postula que sí, que el yo que está prisionero tiene la capacidad de liberarse de esa cárcel. Y toda la técnica que desarrolla Jung, el psicoanálisis junguiano, mejor dicho, la psicología analítica junguiana, a través del proceso de individuación, constituye la forma en la que el individuo tiene la capacidad de salir de esa cárcel, de liberarse de la cárcel. Eso también es psicopolítica, lo que desarrolla Jung, pero es otra línea de psicopolítica, ¿no? Que tiende a la liberación del individuo, de la psicorregión en la cual vive, que es la patria, y de la época en la cual le toca vivir. O sea que Jung termina postulando que todo individuo tiene el deber ético de liberarse de su propia cárcel, en términos familiares, en términos de la nación en la cual vive, del país en el cual vive, y finalmente de la época en la cual vive. Qué importante, Juan Pablo, esto que estás diciendo de que ahí empieza la otra psicopolítica. Uh-huh. Porque mencionás que la última etapa sería liberarse del paradigma de época. Uh-huh. Y yo a veces cuando reflexiono, a mí me gusta mucho la geopolítica, y cuando reflexiono yo trato de generar un punto de vista, si se quiere, que es que a cada paradigma que nos toca vivir en el presente, en vez de considerarlo como un paradigma temporal intocable, creo que la mejor forma de empezar a alinear una estrategia es espacializándolo. Esto quiere decir mostrar en dónde se expresa, porque se expresa en lugares concretos. El problema es que como asociamos la palabra paradigma temporal como algo a lo cual no podemos hacer nada, como que esto tocó y ya está. En cambio, Uh-huh. creo que espacializándolo vemos por dónde fluye el poder, a fin de cuentas, porque el poder es algo que fluye, no está en un lugar solo. En ese sentido, ¿cómo se relaciona la psicopolítica ya
yendo al plano de las psicorregiones, como bien lo definís vos, o los Ujú, países, y en este caso, bueno, la estrategia. ujú. Y bueno, por eso te comentaba el recorrido que me tocó hacer en relación a mi formación. Yo decido ir, por ejemplo, a hacer la secundaria en la Nacional número 3 Mariano Moreno, del Estado, precisamente, y después decido hacer la licenciatura en la UBA, porque precisamente me quise apoyar, necesité apoyarme en lo que había dejado vigente el justicialismo, que era la educación gratuita. Entonces, para mí fue un gran punto de apoyo, eso. O sea, me pude apoyar en eso que dejó la generación anterior, las generaciones anteriores de argentinos, de esa estrategia de liberación que se denominó el justicialismo. Después, bueno, me tocó la cuestión política en la Universidad de Buenos Aires, que es eso que mencionábamos de la cuestión del judaísmo. Pero eso también forma parte de la época, porque estamos en una civilización judeo-cristiana, nos guste o no. Entonces hay que conocer los paradigmas y finalmente hay que realizar el propio camino para transitar ese laberinto y poder salir. Por eso también necesité hacer un posgrado en la Universidad Católica. ¿Por qué? Por la cuestión del cristianismo, que también hay que atravesarlo. Porque nosotros tenemos en Occidente 2000 años de cristianismo encima de nuestras cabezas. No se puede hacer como que no existe eso, sino que hay que considerarlo, hay que transitarlo y hay que apoyarse en determinados elementos para poder también salir de ese laberinto en el cual estamos. Después, paralelamente, tenía la formación junguiana, de los 18 años que leía Jung. Entonces ahí también transité, a través de Jung, el paganismo, que es la herencia occidental por excelencia. Fíjate, desde el paganismo, que constela Jung, realmente podemos recuperar nuestra herencia occidental. Y fíjate, nuestra verdadera herencia occidental. Y finalmente también necesité hacer un posgrado en la Universidad Favaloro. ¿Pero por qué? Por lo que representaba Favaloro como individuo y por la cuestión de la época también, ¿no? La cuestión de la ciencia, el paradigma de la ciencia, la cuestión de las neurociencias. Porque toda la cuestión de las neurociencias también forma parte de la batalla cultural y de la psicopolítica. Esa cuestión que tiene la sinarquía de encerrar todo lo que hagamos en el cerebro es una postura que se fogonea desde los medios de comunicación. Viste que hay una tendencia a que siempre todos los fondos para las investigaciones, todos los papers, todas las investigaciones que trascienden en los medios de comunicación corresponden a las cuestiones de las áreas del cerebro, que están obsesionados por descubrir las cuestiones, pero del cerebro, no de la mente, sino del cerebro. Las Esa es la neurociencias. obsesión esa es la obsesión de las neurociencias, exactamente. Pero eso es una postura política también, porque para la sinarquía, fíjate, es sencillo que manejando los procesos químicos que se dan en el cerebro, se maneja el sistema carcelario psicológico de las personas.
Porque si vos ves el cerebro, anatómicamente, si vos lo ves a simple vista, ¿qué es el cerebro? Sino un laberinto. Tiene forma de laberinto. Entonces, quien controla el laberinto, controla la prisión. Eso también es una línea de lucha cultural y de psicopolítica. Después está lo que postulaba Jung. Jung postulaba que la salida a esa cuestión es que la mente humana aprenda a funcionar independientemente del cerebro. Eso es uno de los diálogos más extraordinarios que tuvo Jung en el final de su vida con el escritor chileno Miguel Serrano. Ambos llegaron a la conclusión de que la salida del laberinto está en que la mente humana aprenda a funcionar independientemente del cerebro. O sea, pueda salir de la prisión del cerebro. Fíjate qué interesante eso. Porque eso nos lleva también a la realidad que hoy estamos viviendo. Sí, en la cual se explotan directamente todas estas estrategias psicosociales para que el cerebro no solo continúe, sino que se reafirme como esa cárcel de los individuos. En ese Porque en sentido, sí el cerebro como eslabón del encadenamiento espiritual es la puesta de la sinarquía. Por eso todos los laboratorios, fíjate que tratan de establecer el control químico de las funciones cerebrales. Y eso finalmente se traduce en la actualidad como en la realidad virtual también. Porque la realidad virtual también puede ser una droga, quizá la droga más letal de todas, para que el individuo quede encerrado en los límites de su cerebro, sin poder salir. en esa Matrix. Ahí se ve el concepto de Matrix, exactamente. Todos los iniciados de la historia aprendieron a funcionar mentalmente, independientemente del cerebro, liberándose del laberinto que significa el cerebro. Así como también aprendieron a funcionar con su sexualidad y con su libido, independientemente y más allá de la cuestión genital. Eso también es una postura muy interesante que tenían Freud y Jung. Para Freud, el límite, el techo del ser humano, era la genitalidad, ¿no? Freud decía que llegar a una etapa genital era un triunfo para los seres humanos, lo cual es verdad, porque fíjate que la sinarquía siempre apuesta a que los seres humanos queden fijados o a la etapa de las pulsiones oral o a la etapa de las pulsiones anales, o sea, a la oralidad o a la analidad. Que En es la el estado política de se ve mucho, infancia. porque es que sean siempre infantes. Viste que los políticos Sí. tratan siempre a la gente como si fueran niños de 5 años. Bueno, vos no podés hacer las cosas, yo te lo voy a hacer, yo te voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Porque buscan que queden fijados en la oralidad y en la analidad. ¿Qué significa esto? Cuando alguien queda dependiendo de un plan social, ¿no?, de que el Estado le dé todo desde afuera, queda fijado a la etapa oral, a recibir todo desde la teta del Estado, a que el Estado le dé todo desde afuera y él no haga nada. Fíjate que los planes sociales surgen después del 2001, como una Sí. cuestión de emergencia, ¿ah?, hasta que se reactive el aparato productivo y la gente produzca por sí misma. Y hoy se ha transformado en una cuestión patológica, porque la gente no trabaja para seguir cobrando los planes.
Es al revés, Se produce una especie supuestamente, del objetivo. de perversión, exactamente. Entonces, los colectivos hoy, fíjate, están fijados en la pulsión oral, que el Estado le dé todo, y si no, van a la protesta y rompen todo, que eso es la analidad, la pulsión anal. O me das lo que quiero, todo lo que necesito, los planes y todo, o si no, rompo todo. Eso es quedar fijado en la infancia. Pero fíjate que alguien así es totalmente dependiente. Sí. Únicamente alguien que es, ¿no? que es autosuficiente, que tiene su propio emprendimiento, que tiene su propia autonomía financiera, sale de esa cuestión, de esa cárcel, podríamos decir. Bueno, a eso hay que apuntar también. Entonces, eso también es una lucha psicopolítica, ¿no? Porque Darle la funciona también. posibilidad a la gente de no quedar encerrada en las cuestiones orales y anales, sino que puedan llegar a la verdadera genitalidad, a la verdadera autarquía y autosuficiencia. Eso se hizo en la Argentina, particularmente entre 1947 y 1952, en la época del justicialismo, en la cual cada familia podía llegar a tener su casa, su auto, su formación, su trabajo, podían sentirse orgullosos de producir y de colaborar para la comunidad en la cual viven. Bueno, eso es lograr la genitalidad en buenos términos, Así como es. decía, como decía Freud, claro. Jung iba incluso más allá. Jung decía que finalmente la libido se tiene que liberar de la genitalidad y se tiene que mezclar con la vida. Pero ese es el paganismo, ¿ves? Claro, pero para poder liberar la libido de la genitalidad, primero hay que lograr la genitalidad, que es la autosuficiencia. Sí, no negándola. Claro, exactamente. La autosuficiencia genital, en lo pulsional, se logra en la adultez. O sea, cuando alguien tiene satisfechas sus necesidades básicas: vivienda, vestimenta, alimento. Eso es a lograr. Fíjate que eso que parece tan sencillo, la sinarquía no lo permite. No permita que haya, no permite que haya muchas personas que sean autosuficientes en lo económico, que tengan las Siempre- necesidades satisfechas. Cada vez hay más pobres, viejo. ¿Cómo puede ah, ser? Cada vez hay más tecnología, ¿no? Más avances, y cada vez hay más pobres. Que alguien me lo explique. clarísimo. Sí, sí, es Claro, clarísimo. Y esa porque misma, es una lucha psicopolítica. Es una lucha psicopolítica. claro, que se extiende desde el individuo y también a las naciones, si las consideramos en escala mayor como individuos también. Ujú. A las etnias. Las naciones son los estados nacionales, en realidad, es una creación masónica de las sociedades secretas europeas. En sí, las fronteras, el problema de las fronteras de las naciones hoy es que son fronteras comerciales, en el que las sociedades secretas se dividen las cuestiones de las aduanas y ellos cobran como intermediarios para pasar de un lado a otro de las aduanas. Pero eso es una cuestión de las sociedades secretas. Fíjate, no es una división natural, No, es una división artificial. Esas divisiones artificiales de las fronteras, hechas con criterios puramente económicos y comerciales, de la casta política y de las sociedades secretas, fue lo que dio origen a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, por esos límites ridículos de las naciones en Europa. Y ahí está la llave del problema. O sea, hasta que no se aborde eso, es muy difícil ir más allá de lo sí. inmediato.
Claro, en Sudamérica, por ejemplo, eh, obviamente la independencia fue por un lado algo que se trató de hacer manteniendo la unidad, pero lamentablemente terminó en esa división innecesaria de las distintas naciones. Va, que se decía Es nación, una, era una nación. es una división, sí. Eso fue como si fuera una parte de la psicopolítica, ¿no? El divide y reinarás. Claro, En este caso, del Imperio Británico, claramente. que puso el divide y reinarás para que lo que era el Imperio Español en América quede fragmentado en una miríadas de pequeños estados que se pelean entre ellos. Pero fíjate, eso también hubo una estrategia para liberar esa cuestión, que es el proyecto ABC que hicieron entre Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y el general Ibáñez en Chile. El proyecto ABC, que era Argentina, Brasil, Chile, era el proyecto de borrar las fronteras entre los tres países, formar un bloque continental autosuficiente y que los demás países de Sudamérica se alineen finalmente a ese gran bloque y formar los Estados Unidos de América del Sur. Sí, ya me acuerdo de ese gran proyecto, sí. Claro. Eso fue como si fuera la apoteosis de la estrategia de liberación Psicopolítica. para nuestra psicorregión en el ámbito de la psicopolítica. Exactamente. Ese fue el momento histórico para hacerlo, porque además estábamos en ventaja estratégica. Sí. Precisamente por eso la sinarquía, ¿no?, lo suicida a Getúlio Vargas, le hace el golpe de 1955 al general Perón y lo deja aislado al general Ibáñez en Chile. Porque además tampoco se había hecho al azar el proyecto ABC, ¿no? Estamos hablando desde la psicopolítica. ¿En qué sentido no se había hecho al azar? Que se habían elegido muy bien las características de los tres países para que trabajen como un organismo, básicamente. El otro día en la escuela comentaba una anécdota muy graciosa y muy profunda. Yo me acuerdo en mi adolescencia, cuando practicaba la macrobiótica, fui a escuchar una serie de conferencias que vino a dar acá en el Teatro San Martín y en varios lugares un japonés, Tomio Kikuchi, que era discípulo original de George Osawa, el creador de la macrobiótica. Bueno, que era una especie como de samurái, chiquitito, como los japoneses, que hablaba muy directamente y se enojaba mucho. Vos sabés que él tenía una manera de clasificar a los países, ¿no?, muy risueña, pero muy profunda. Él decía que los países, lo mismo que las personas, pueden ser solidiformes, hidroformes o aeroformes. Solidiformes corresponde a lo denso, a lo material, ¿no? Tiene una preponderancia en el materialismo, en lo material, en lo visible. Hidroforme significa una preponderancia en lo psíquico, en lo emocional. Y aeroforme le da una gran preponderancia a lo mental, a lo imaginativo. Y él decía, por ejemplo, que los brasileros, que era donde él vivía, Brasil, es un país aeroforme. Y todas las patologías de los brasileros son aeroformes, porque imaginan demasiado, porque tienen esa característica. En cambio, él dice que, decía, ¿no?, Kikuchi, que los uruguayos, por ejemplo, o los chilenos, son solidiformes. Tienen una tendencia a densificar siempre todo lo que hacen. Son sólidos, tienen los pies en la tierra. En cambio, Argentina era totalmente hidroforme, decía él. Que todo lo que se encontraba en la Argentina es todo hidroforme. O sea, él se reunía con 10 personas, decía, bueno,
formemos una comunidad, ¿qué vamos a hacer? Y todo era hidroforme, ¿no? Todo era una cosa que no se sabía, era un caos, como el agua, ¿viste? Hidroforme. En cambio, si vos te reunís en Brasil, era todo imaginativo, aeroforme. Pero si vos te reunías con la misma gente en Chile o en Uruguay, era solidiforme. O sea, rápidamente se encontraban los medios para poder plasmar el proyecto. Fíjate que el proyecto ABC era Chile, que es solidiforme, Brasil, que es aeroforme, y Y Argentina, Argentina, que es hidroforme. claramente. Pues nosotros esa cualidad hidroforme, viste que no se sabe bien cómo es, Sí, que no se puede no, definir, pero eso puede ser un nexo entre lo solidiforme y lo aeroforme, o sea, entre lo denso y lo aéreo. que si Fíjate, esa es uno, una cualidad de la Argentina. que si uno agarra un mapa, se da cuenta que hasta simbólicamente y geográficamente, sin Argentina no hay Ah, nexo. muy bien, exactamente. Ahí entramos en otra ciencia oculta que se llama la geopsique, que era una ciencia olvidada, pero se enseñaba particularmente en la Universidad de Múnich en el siglo XX, que estaba conectado a la geopolítica. En este caso se denominaba geopsique, que era estudiar que, cómo es la psicología de la gente según en la geografía en la cual vive. O sea, la misma persona, si vive en el valle, va a pensar de una manera. Si esa misma persona vive en una montaña, va a pensar de otra. Si vive cerca de un río, va a pensar de otra manera. Y así sucesivamente. De acuerdo, fíjate. Geopsique. Muy interesantísima esa disciplina. Hay un libro de geopsique muy bueno, cuyo autor es Willy Helpach. Todavía se consigue en algunas librerías. Siempre lo recomiendo para el que desee profundizar, sobre todo como vos en el ámbito político, porque es muy importante considerar la geografía y cómo funciona el psiquismo en distintas geografías. Por ejemplo, nosotros en Buenos Aires, que estamos en Buenos Aires, fíjate, nosotros estamos en la cuenca del Río de la Plata. Estamos en la cuenca de un río. Eso da determinada forma de pensar. Si nosotros nos vamos a vivir a una montaña, vos sabés que con el tiempo cambiamos nuestra manera de pensar. No va a ser lo mismo. No tengo duda de eso, sí. Claro. Porque el paisaje finalmente influye en la psique y la psique influye en el paisaje. Hay una relación extraña. Es como la lógica del sueño, ¿no? Uno crea y al mismo tiempo percibe y no se da cuenta. Así es. Así es. Todo esto que estamos hablando forma parte de la psicopolítica, ¿no? El proyecto ABC, los Estados Unidos de América del Sur. Un plan diseñado en forma magistral. Porque nosotros tenemos una ventaja estratégica enorme en esta psicorregión, ¿no? Que se ha dado en llamar Latinoamérica. Pero no es un nombre muy feliz. No. O sea, tenemos que crear nuestro propio nombre. Porque disponemos, fíjate, prácticamente de una uniformidad en cuanto al lenguaje, en cuanto a las creencias. O sea, tenemos un barniz cristiano, pero un sustrato pagano. Originario, Por- claro. claro, porque en sí, Occidente es eso. Es un barniz cristiano y un sustrato pagano. O sea, son las dos cosas. Sí. En lo exterior parece cristiano, ¿no? Afuera, en las formas. Pero en lo interior se mantiene pagano. Si no, fíjate que en una iglesia, ¿viste? Que está la santería cerca y todos los cristianos finalmente van a la santería
a buscar la estampita de porque le rezan a San Cayetano, a Gauchito Gil, a la difunta Correa, que hoy es Santa Rita y hacen determinada cosa. Todo eso es pagano, no es cristiano. Claro, claramente, sí. Sí, sí, eso no formaría parte del canon ortodoxo. No diría ortodoxo, diría más bien. Sí, se formaría parte del canon, no formaría la oficialidad, digamos así, ¿no? Juan Pablo, Claro, en base a eso pero que. existe. Sí, sí, Y es muy potente. Fíjate, ¿qué es más potente eso. en la cuestión real? ¿La gente yendo a pedir trabajo a San Cayetano o la cuestión oficial del cristianismo? ¿Qué No, claro. define más? San Lo mismo que la Cayetano. gente que va de peregrinación a Luján, es lo mismo. Esa cuestión de las peregrinaciones, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, es muy anterior. Sí, sí, sí. Son ritos anteriores al cristianismo, que el cristianismo incorporó. Lo mismo que el pesebre, los Reyes Magos, la Pascua, la Navidad. Juan Pablo, justamente quería hacer un comentario, ahora que mencionamos también el tema de qué importante es conocer la geografía y la diversidad para entender la psicopolítica también desde un punto de vista regional. Yo creo que Argentina, una de los problemas, uno de los tantos problemas que tiene Argentina, es que precisamente no tiene conciencia de ese territorio, porque la mayoría de las personas estamos viviendo acá en Buenos Aires. Y no hay conciencia precisamente del lugar que se habita, no hay un habitar el espacio. Entonces, en ese no habitar del espacio, no saber qué otros lugares hay dentro de Argentina para habitar, creo que no se sabe los recursos que estamos perdiendo y los recursos, bueno, que nos están saqueando desde hace tantos años, ¿no? En ese contexto, ahí vemos lo que son realmente, ¿no?, los paradigmas de los medios de desinformación y todo lo que es la pantomima para que no veamos que, por ejemplo, el mar nos lo saquean todo el tiempo. ¿Mm? Tenemos, obviamente, la disputa por la Antártida que está siendo olvidada, mientras tanto el Reino Unido se está rearmando, está de vuelta tratando de reconfigurar su estrategia, y nosotros paspando ¿Mm? mosca, con las agendas encima globales. Sí, pero también eso tiene una explicación en la geopsique y en la psicopolítica. Siempre recuerdo una serie de conferencias que se dieron, en los cuales se mencionaba que si vos ves la Argentina, es una mujer embarazada de perfil, en el cual la provincia de Buenos Aires sería el vientre, ¿no?, lo que está por dar a luz. La Tierra del Fuego serían los pies. Esa mujer embarazada, que estas conferencias lo atribuían a la tierra de la antigua tierra de la diosa, mencionaban, que la tradición de la diosa particularmente se traslada acá, al cono sur. Es una diosa que está encinta, está por dar a luz. Es una mujer embarazada que está por dar a luz. Fíjate que la mayoría de los habitantes de la Argentina estamos dentro de ese vientre. O sea, todavía no hemos nacido espiritualmente, como país, estamos hablando, como psicorregión. Entonces, ahí se da, ¿viste esa cuestión que se da en los cuentos o en los mitos? Que la mujer que está encinta del heredero, ¿no?, al trono, es víctima de los complots, es perseguida, es estafada, o sea, le sacan todo lo material, persiguen para matar al bebé, para que no nazca, o sea, si nace lo quieren matar. Fíjate que eso está tanto en la historia de Cristo, cuando María está embarazada, que se tiene que escapar, si no, lo mataban. Está en la historia de Milarepa, en el Tíbet, que a Milarepa y a su madre
su propia familia se queda con todo y los dejan en la miseria. O sea, a los mejores los dejan en la miseria. Es una cuestión mítica. Esa es la etapa que hoy estamos transitando en Argentina. Todas estas cuestiones de los saqueos sistemáticos es porque se persigue a esa mujer encinta que puede dar a luz a una nueva realidad. Es muy interesante verlo desde esa óptica, porque cambia todo el enfoque. Claro, hay una Porque realidad toda la solución, simbólica muy interesante. Sí. claro, toda la solución a ese dilema está en que nazca quien debe nacer en esta psicorregión. En el que de una vez por todas nazca ese príncipe heredero y que tome posesión de lo que le pertenece por derecho propio y divino, espiritualmente. Vos sabés que eso era lo que quería hacer Belgrano. Cuando Belgrano, ¿no?, cuando estaba con el ejército del norte, él tenía la postura de que para regir en esta psicorregión tenía que ser un descendiente de sangre real inca, de estirpe solar. Tenía buena orientación Belgrano. Precisamente por eso fue perseguido por la sinarquía. Por eso que había postulado y por hacer jurar al ejército del norte ante la primera bandera a orilla del lago Titicaca, que era la bandera azul y blanca. Que se ha olvidado la bandera azul, se dejó celeste. Así es. Por eso hay otra historia. Lo que pasa que en esta época hacer revisionismo, tampoco hay mucho tiempo para hacerlo. El revisionismo fue algo digno, ¿no?, de hacerse en determinado contexto, particularmente hasta el momento en que concluyó la Guerra Fría, 89, 90. El revisionismo era para hacer pie en ese momento, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Que fíjate que también esta cuestión de que cae el muro de Berlín, que es muy poco comprendida esa situación, no es que cayó el comunismo, sino que cayó el muro que protegía a Occidente del comunismo y de las fuerzas que apoyan al comunismo y lo sostienen desde otro lugar. Porque en realidad, una vez que cayó el muro, esa cuestión avanzó sobre Occidente. Y es lo que vemos manifestado hoy. Cuando hoy tenemos que salir a la calle y para llegar a 50 kilómetros tenemos que pasar 7 controles policiales, que cada control nos pide documentos distintos y hacen referencia a leyes que no conocemos, pero están en el boletín oficial, es lo mismo que pasaba en Berlín Oriental, cuando la gente tenía que salir a la calle. Lo mismo. Exactamente. Cuando los vecinos se delatan entre sí, ¿no?, ante las autoridades, es lo mismo que pasaba en Berlín Oriental. Así es. Así es. Eso es muy interesante, porque se ha trasladado a Occidente ese paradigma que antes era Así a es. una región particular, ¿no? Pero Antes ahora, estaba a una psicorregión, ahora no, ahora es una cuestión planetaria. sí, y que se ha potenciado con este paradigma de las tecnologías que habíamos mencionado al principio. Justamente Ujú. en ese sentido te quiero preguntar eh, sobre el tema transhumanista, porque es una cosa que está muy en boga últimamente, el tema del transhumanismo y cómo ya estamos en un punto de delirio colectivo en el cual se está directamente jugando
la condición humana. Ujú, ujú. En ese sentido, ¿cómo deberíamos abordar la psicopolítica para entender eso y dar respuesta? Ujú. Y es el tema de la época que nos ocupa. Es muy importante dar respuesta ante ese tema. Sabes que este sábado que tuvimos centro de estudios, desarrollamos un pequeño escrito de Miguel Serrano, el cual lo escribió en 1995, hace más de 20 años, casi 30. Ese escrito se llama Imitación de la verdad. Trata sobre ciberpolítica, transhumanismo, trata todo precisamente ese tema. Es una respuesta que le da Miguel Serrano, ex embajador de Chile, a un ministro en ese momento político que hablaba en esa época las bondades que iban a acontecer cuando todos los seres humanos estemos conectados por Internet, cuando todos los cerebros de los seres humanos estén conectados a las máquinas, entonces por fin haya una unidad mundial, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que le gusta hacer a los políticos. Viste que hace poco Piñeira, de Chile, está el video en YouTube, que Iba a hace toda decir una eso, sí. apología de lo mismo. Es lo mismo, pues siempre es el mismo discurso. Porque la cuestión es que si el cerebro humano, lo que está en el fondo, si el cerebro humano no muta hacia una condición superior, se deteriora e involuciona hacia algo que es menos que humano, que es meramente animal, instintivo. Bueno, hoy es lo que estamos presenciando. O sea, los que no puedan mutar, los que no puedan liberar la mente del cerebro, como si dijéramos, como dijimos antes, y pretendan quedarse simplemente obedeciendo a las autoridades de turno en esta época, fíjate que no es muy buena, no es un muy buen proyecto de vida. Porque lo que se pretende hacer es que las interfaces biológicas, que en este caso es el cerebro, básicamente, se conecten a interfaces cibernéticas e informáticas, y que todo eso esté conectado finalmente a una inteligencia artificial, a una especie de mente colmena, desde la cual se tomarán todas las decisiones, en lo general. Pero las decisiones se van a tomar desde la mente colmena, desde la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda la característica netamente humana en el sentido? ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la libertad? ¿No? La libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Mencionaba la sociedad secreta. Ya ni eso va a quedar, ¿no? Esas tres cosas que hasta ahora yo la miro para todos lados, mucho no la veo, ninguna de las tres cosas. No, pareciera que no. Y el dilema es ese. Por eso la sinarquía necesita achatar lo humano, que sea muy primitivo, biológico, instintivo, pulsional. Porque si lo humano es achatado, la máquina va a poder traccionar lo humano hacia el reino de la máquina y la tecnología. En cambio, si el humano, ¿no?, desarrolla sus potenciales humanos, ¿no?, desarrolla sus hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, desarrolla toda su capacidad cerebral, y finalmente la mente se libera del cerebro, que era lo que postulaba Jung, en esa calidad de individuos, la máquina no puede ganar. Y por lo tanto, la sinarquía tampoco puede ganar. Ahí está la batalla hoy. Ahí está la batalla cultural. Y ahí está la batalla en el ámbito de la psicopolítica.
Tal cual, tal cual. Tenemos que mantenernos sanos y cuerdos en esta época. Y humanos. Es que precisamente sanos y cuerdos en relación a la cualidad intrínsecamente humana, que no tiene nada que ver con el humanismo, No, ni con el Partido Humanista. Porque lo humano, fíjate, para la tradición occidental, lo humano es algo que debe ser superado. de acuerdo. Lo humano para los griegos era esa extraña mezcla inestable entre el Olimpo y el Hades, entre lo que vive en el cielo y lo que vive debajo de la tierra. O sea, es una mezcla inestable, es una ventana, es algo que dura un tiempo, como la clase media, dura un tiempo. Se está terminando. Entonces, el que aproveche esa ventana, ¿no?, oportunamente podrá salir por la ventana, digamos, y liberarse. El problema, estamos ante el paradigma de salir por la ventana. Pero bueno, es lo que nos Y tocó. en este momento es lo que nos toca en esta época. Sí, Porque las puertas están muy bien custodiadas, por lo que vemos. demasiado. Sí, sí. Pero qué curioso mencionaste lo de la clase media porque quizá es el gran paradigma, no lo hablo de clase media en sentido moderno, ¿no? Sino de la clase media como paradigma que introdujo el pensamiento político griego, ¿no? Vía los padres de Occidente. Y creo que obviamente, eso remite mucho a algo que decís vos, que la salida del laberinto es por donde entraste. Ujú. La clase media es prácticamente una anomalía, porque en sí el designio de la revolución industrial, tal cual fue concebido por la sinarquía, era simplemente que haya una gran masa de esclavos que operen las máquinas, de trabajadores, y una pequeña élite arriba, en la punta de la pirámide, cerca del ojo, El que son panóptico. los gerentes y los administradores del panóptico. En realidad el esquema siempre fue ese. Lo que pasa que lo que surgió con la cuestión de la clase media es una anomalía en realidad del plan. Es algo que nunca debió haber sucedido. Por lo tanto, si es una anomalía, es algo que no dura mucho tiempo. Porque la anomalía dura hasta que es corregida. Fíjate que hoy en la Argentina, ¿no?, lo que dijo Gabriela Michetti cuando fue vicepresidenta de Macri, dijo, no, para Macri el modelo de Argentina es la India. Es simplemente un país que exporte materia prima. Se terminó. Zona de abastecimiento y acarreo, como decía Miguel Serrano, y ahí se terminó. Por eso la estrategia de la sinarquía para la Argentina es dinamitar lo que queda del peronismo, que no quede nada. O sea, volver a lo que era la Argentina antes del peronismo, la década infame. Y Pero con como el si el partido peronismo que se ha nunca, conservado. pero que el peronismo nunca, como si el peronismo nunca hubiera existido en Argentina. Ese es el plan. Por eso se lo ha infiltrado, ¿no?, y ha hecho todo lo que se ha hecho con el peronismo. Estamos en la última fase de esa cuestión. Claramente. Juan Pablo, yendo ahora ya por el final, ahora que estamos hablando de esto de reivindicar la verdadera condición humana, que sería una sana psicopolítica, ¿cómo se relaciona en este caso para vos? Vos mencionaste ya una palabra al comienzo y creo que ahora es el momento de retomarla para cerrar este encuentro, que es la Ujú. ética. Yo creo que la ética es la parte de la política que se ha olvidado, ¿no? Pero que incluso está dentro de la denominación, está dentro de la etimología de política. Ujú.
Y creo que así como la clase media fue obviamente en la modernidad esta gran anomalía, fue la entrada de Occidente para pensar la política y también tiene que ser la salida, aunque sea por la ventana. Eh, Ujú, ¿Cómo pensás que juega en este caso la política, ¿no? Como ética de la polis? ujú. Muy buena pregunta. Acá tengo los dos perros que están arreglándose entre ellos. Haciendo la polis. Bueno, tranquilos. Sí, te diría básicamente que la estética es la manifestación de la ética. O sea, toda ética tiene que tener una estética, tiene que manifestar una estética particular en lo aparente. Tiene que respetar una forma. La ética, en psicología, siempre decimos que el individuo debe tener una postura ética ante los bienes y ante las relaciones. ¿Qué significa que el individuo debe mantener una postura ética ante los bienes y ante las relaciones? Que los bienes y las relaciones estén subordinados finalmente a la esencia del individuo y no al revés. Porque hoy vivimos en una época que es una catástrofe, que están todos los valores invertidos, que los peores están arriba y los mejores están abajo. Está todo dado vuelta. Y se nos vende y se nos intenta vender eso desde los medios de comunicación. Que el peor es el mejor y que el mejor es el peor. Entonces, es muy importante tener una postura ética en esta época. O sea, no renunciar ni a los bienes ni a las relaciones. Porque ese ha sido el dilema de las religiones. La renuncia. Fíjate, exactamente. Las religiones dijeron, bueno, para no tener problema ni con los bienes ni con las relaciones, renuncio a los bienes, voto de pobreza, renuncio a las relaciones, voto de castidad. Fíjate, ¿es estratégico eso? No, para nada, porque ¿Ha no estás en... solucionado algo eso a lo largo de No, estos milenios? ¿Se han solucionado las cosas de esa manera? No, porque es un escapismo. Es un escapismo. Por eso es importante que haya individuos que tengan una postura ética ante los bienes y ante las relaciones. O sea, que se apoyen en los bienes y en las relaciones para recordarse a sí mismos. Cuanto más individuos haya que vivan de esa manera, eso genera la masa crítica. ¿Viste la famosa masa crítica de la que se habla? sí, La masa crítica no tiene que ver con una cantidad de personas afuera. La masa crítica es una cuestión individual. El individuo tiene que lograr masa crítica en sí mismo. en la O cualidad, no en la sea, cantidad. exactamente. El individuo tiene que lograr masa crítica en él mismo. O sea, que lo que hace, que lo que dice, lo que piensa y lo que siente vayan para el mismo lugar. O sea, que el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu estén alineados. Eso es lograr masa crítica. Pero es una cuestión individual. Si eso se logra en lo individual y se encuentran individuos afines que han logrado eso en su interior, en general, esos son los momentos goznes de la historia, los momentos bisagra. Es donde la historia cambia realmente. En todo lugar y toda época donde se han encontrado pocos individuos que han logrado masa crítica en sí mismos, cambió la historia.
Así que eso te diría, ¿no? Que todo lo que hagamos conduzca a que logremos masa crítica en nosotros mismos. Si quien necesita lograr eso transitando la política, que lo haga. Quien necesite lograr eso transitando la economía, que lo haga. El que necesite transitar la ciencia, que lo haga. Y así sucesivamente. Y la Quien religión. necesite transitar la religión, que lo haga. Así, claro. Claro, no es Pero evitar. fíjate, es transitar los paradigmas de la cultura, pero como una batalla es. Porque los paradigmas de la cultura, no sé si te diste cuenta, ¿no? Están todos alineados y han cerrado filas en relación a un discurso único, que es que los políticos sean nuestros antiguos amos y que nosotros seamos los esclavos. Que ellos se queden con todos los recursos y nosotros con lo que queda, como los antiguos esclavos. O sea que ahí, en ese tema, no veo mucha salida, que digamos. Ni hay mucho margen para negociar algo. No, para negociar hay que tener. Y no, digamos que no. Por eso la salida está en lograr masa crítica en sí mismo y que haya individuos que se encuentren, que hayan logrado masa crítica en sí mismos. Yo creo que en eso está lo que determinadas líneas esotéricas denominan afrontar con honor el próximo fin de la historia. Porque hay que afrontarlo, hay que afrontar. Fíjate, implica una posición desde el guerrero, De frente. con honor, o sea, no obedeciendo como un esclavo, sino con honor. O sea, no dejando de ser sí mismo en ningún momento. El próximo fin de la historia. Fíjate, estamos transitando y viviendo esa época. El fin de la historia arquetípica. Fíjate que en lo general es como si la civilización hubiera bajado la persiana, ¿viste? A principios del 2020, por una excusa o por otra, dijeron, bueno, se terminó todo. Cerramos la persiana, todo vacío. ¿Viste? Todas las ciudades del mundo vacías. Sí. Se terminó el argumento. Y ahora, y ahora, ¿Y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? Quizá lo que debimos haber hecho siempre. Despertar, iluminar, que es todo lo que esto que estamos hablando. Y finalmente liberarnos de esta gran parodia y de este gran sistema carcelario a nivel cósmico. La época de la cárcel, ¿no? Te agradezco mucho, Sí, Juan sí. Pablo, la verdad por esta entrevista. Ha sido enorme, creo. Fue una gran entrevista plagada de todos los temas que creo que hacen a lo fundamental para a entendernos nosotros como Ujú, argentinos, en qué situación estamos, de dónde venimos, y ujú, entender también el mundo y la época. Creo que es lo fundamental para entender en qué lugar estamos, para saber a dónde queremos ir. ujú. Así es, así es. Gracias por la oportunidad. Pues bueno, hacía bastante que no hablaba así en el ámbito político. Bueno, Y es una posibilidad porque es muy necesario. Porque quizá esto es poder decir en poco tiempo lo que yo necesité transitar durante muchos años para llegar a esta síntesis. Entonces quizá mi aspiración es que esto le sirva a alguien para ahorrar tiempo en su vida, para no perder tiempo. y hacer la síntesis. Así es. Bueno, Juan Pablo, nuevamente te agradezco. Ha sido un honor tenerte acá en el canal.
Y por supuesto agradecemos a los que están del otro lado mirando. No se olviden de suscribir. Pueden seguirlo también en Aurum Argentina, su canal de YouTube. Así que bueno, nos vemos la próxima. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, ustedes también participaron de atrás, por lo que veo. Los perros. Muy bien, hicieron su poli, está bien. Así que bueno, es así. Estamos en la naturaleza acá. Entonces hay que darle lugar a las pulsiones también. Por supuesto, la naturaleza llega al estudio. Un gran abrazo, Lucas.